El siguiente video es una producción de la Academia Antioqueña de Historia con motivo de la conmemoración del combate de Chorros Blancos y de la independencia de Antioquia. Independencia de Antioquia, de Boyacá a Chorros Blancos. Saludos, soy Víctor Ortiz, soy miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia y en esta oportunidad los saludamos desde la puerta de nuestro auditorio Manuel Uribe Ángel. Hoy los llevaremos por la historia y las historias, los personajes y los momentos decisivos. Bienvenidos a Independencia de Antioquia, de Boyacá a Chorros Blancos. La sociedad antioqueña en la independencia. La forma como estaba conformada la sociedad antioqueña a final de la colonia y la clase de relaciones que se daban dentro de ella son importantes para entender cómo y por qué los procesos de la independencia ocurrieron aquí de una manera distinta a otras provincias de Nueva Granada. Durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, la vida en la provincia de Antioquia se desarrollaba sin sobresaltos. La gente se dedicaba a sus actividades económicas, atendía sus obligaciones domésticas y poco más. La minería, el comercio, la agricultura y la ganadería eran las actividades productivas más comunes. La provincia, junto con Chocó, era el principal productor de oro del virreinato de la Nueva Granada. El comercio era muy activo, gracias a las demandas de la gente acaudalada y a la necesidad de suministro de los bienes que en ella se requerían. La agricultura y la ganadería se habían desarrollado hasta donde las difíciles condiciones de la topografía lo permitían. Existían talleres domésticos donde se producían artesanalmente mantas de algodón en telares manuales. Se doblaba el tabaco y se fabricaban utensilios rudimentarios. Los demás artículos se importaban de España o se traían de Santander y de Santa Fe de Bogotá, donde las artesanías estaban más desarrolladas. El visitador Francisco de Silvestre ordenó en 1778 un censo de población en la provincia de Antioquia. Los resultados fueron 48.604 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 8.893 blancos, 2.514 indios, 28.406 libres, mestizos y mulatos, y 8.791 negros. Según el censo ordenado en 1788 por el virrey Antonio Caballero y Góngora, la población del virreinato de la Nueva Granada era de 1.279.443 habitantes, divididos en 751.178 blancos, 458.736 indios y 69.529 negros. Se observa que para la época la población total de Antioquia era apenas un 25avo de la población del virreinato, además que la mayoría de la población en el virreinato era blanca, mientras que en Antioquia más de la mitad de la población era mestiza y mulata. Este factor tuvo mucha influencia en la movilidad social antioqueña que se menciona a continuación. En los tiempos finales de la colonia, en la provincia de Antioquia se produjo un proceso importante de movilización social. Es bien conocido que durante la colonia los mayores privilegios, en particular la propiedad de la tierra, el comercio, la minería y las pequeñas industrias artesanales, estaban en manos de los blancos nacidos en España. Sin embargo, paulatinamente fue permitiéndose que algunos blancos criollos y algunos mestizos fuesen asimilados a blancos y accedieran a esos bienes y actividades. Los más beneficiados fueron los cuarterones, hijos de tercerón y blanco, nietos de mestizo y blanco. Igualmente, en casos excepcionales, a dichos asimilados se les permitió acceso a cargos menores de la administración pública, cuando no había peninsulares que pudieran asumirlos. Por ejemplo, en 1781 fue nombrado un mulato como alcalde de Arma, por la razón mencionada. Esta movilidad social tendrá importancia en el proceso de independencia que se vivió en Antioquia. Como producto de ella, la sociedad en la provincia de Antioquia a finales de la colonia poseía un temperamento y unas características diferentes a las demás del nuevo reino de Granada. Esto explica
porque los procesos de la independencia también fueron distintos, por ejemplo, a los de Santa Fe de Bogotá. La reconquista española en Antioquia. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, Fernando VII recuperó el trono de España el 11 de diciembre de 1813. Muy pronto ordenó la reconquista de las colonias de América. En particular, encargó a Pablo Morillo de restaurar el control español sobre Nueva Granada. Morillo partió a mediados de 1815 con 66 barcos y 12.000 hombres. Llegó a Cartagena de Indias en agosto de ese año y de inmediato le puso sitio. Después de 106 días de asedio, la ciudad se rindió a causa de los estragos que causaron el hambre y las epidemias. En febrero de 1816, el pacificador fusiló en Cartagena los 9 primeros líderes patriotas. En abril de ese año, Morillo llegó a Santa Fe de Bogotá, donde se reunió con Juan de Sámano e inició la reconquista de Nueva Granada, proceso conocido como el régimen del terror. Francisco Uarleta, al mando de unas divisiones del ejército de Morillo, salió desde Mompox en 1815 para recuperar Antioquia. Se apoderó de Nechí, Zaragoza y Remedios. Estos pueblos cayeron sin dificultad. Uarleta llegó el 7 de abril a Medellín, que había sido abandonada por las autoridades patriotas. La población, inerme y asustada, tampoco ofreció resistencia. Esta actitud facilitó el ánimo de indulto con que actuaron los españoles en la reconquista de Antioquia. Uarleta consiguió apresar y fusilar a algunos militares que formaban parte de las milicias de las Provincias Unidas, aunque otros lograron huir para unirse a las guerrillas concentradas en los llanos de Casanare. Algunos próceres antioqueños que sí tuvieron participación activa en la declaración de independencia y en las acciones militares lo hicieron fuera de Antioquia. Unos fueron sacrificados en combate, otros fueron capturados por Morillo y ajusticiados en Santa Fe de Bogotá, y otros sobrevivieron. Varios patriotas comprometidos con la causa emancipadora huyeron hacia Popayán, entre ellos el gobernador Dionisio Tejada, José Manuel Restrepo y los presbíteros Lucio Villa y José Miguel de la Calle. Por lo demás, Uarleta encontró en Antioquia una sociedad que en buena parte no mostraba un respaldo firme a los proyectos emancipadores. Solamente algunas familias apoyaban decididamente la independencia. Esto hizo que la reconquista española en Antioquia no tuviera las características violentas y sangrientas que sí tuvo en Santa Fe de Bogotá y Cartagena. Por el contrario, consistió en un proceso de compensaciones económicas impuestas a las familias que no lograran demostrar que se habían opuesto radicalmente a la independencia. De entrada, Uarleta estableció unas cuotas de sostenimiento de la milicia que comandaba, las cuales deberían ser pagadas por 806 personas de las ciudades de Antioquia, Medellín, Río Negro y otras localidades. Además, le ordenó al clero, que en buena parte había apoyado la independencia, a los cabildos y a los padres de familia que juraran obediencia y fidelidad al rey Fernando VII. A los realistas que aún vivían en Antioquia, les reconoció y agradeció su lealtad al rey, a pesar de las dificultades que sufrieron esos años. Durante la reconquista española, los próceres antioqueños mártires murieron fuera de la provincia. Atanasio Girardot murió en Bárbula, Venezuela. Baltasar Salazar murió en 1814 en Tacines, Nariño. Liborio Mejía, José María Dávila, José María Rubla, José Joaquín de Hoyos y Dionisio Tejada, último gobernador de Antioquia, fueron fusilados en Bogotá. Resulta singular que el doctor José Manuel Restrepo y los presbíteros Lucio Villa y José Miguel de la Calle resultasen indultados en Antioquia por los mismos delitos que llevaron a Tejada al patíbulo. Gobernadores de Antioquia durante la Reconquista. Vicente Sánchez Lima, nombrado por Uarleta como gobernador de Antioquia, fue el artífice de esta política de perdón, que consideraba más efectiva que la represión sangrienta. Ejerció el cargo entre 1816 y 1818. Sánchez Lima también se preocupó por mejorar la salud de los habitantes, la instrucción pública, la agricultura y el aseo de las calles. Prohibió los vicios y los juegos de azar. Observó en las políticas de indulto y perdón una manera más eficaz para recuperar la confianza y garantizar la fidelidad y obediencia de los vasallos a la corona.
Llegó inclusive a solicitarle al virrey Francisco Montalvo la concesión de un indulto y amnistía general para todos los habitantes de la provincia que hubieran apoyado en su momento la independencia, porque observaba en ellos el deseo de continuar bajo el régimen de la corona española. Sánchez Lima se da cuenta de que a Morillo le disgustó que se hubiera desobedecido su orden de aplicar mano dura, y temeroso de que lo llamara a juicio, deja el cargo y sale para Jamaica. Lo sucedieron conjuntamente y en interinidad Pantaleón Arango como gobernador civil y José Guerrero y Cabrero gobernador militar. Ejercieron el mando desde finales de marzo hasta el 4 de mayo de 1818. Se preocuparon por el saneamiento de la moneda local que venía siendo falsificada, la reorganización de la hacienda y los estancos. Se interesaron en mantener el ambiente de tranquilidad en la provincia. Después es nombrado gobernador Carlos Tolrá, quien llegaba precedido de sus actos violentos y crueles. Fue más drástico y violento en sus actuaciones. Se posesionó en el cargo el 3 de noviembre de 1818 ante el Cabildo de Medellín y estableció la sede de su gobierno en esta villa. Antioquia recibió su nombramiento con angustia. Él consideraba que las medidas de conciliación aplicadas por Sánchez Lima y por Balbuena eran muestras de debilidad y procedió a usar medidas más drásticas. Sin embargo, no fue tan sanguinario como en otras oportunidades. Parece que los lazos de sangre con esta tierra, pues estaba recién casado con la rionegrera Julia Sánchez Rendón, había moderado su conducta. Continuaba en el cargo cuando tuvo lugar la batalla de Boyacá. Efectos de la batalla de Boyacá en Antioquia. La provincia de Casanare, en los llanos orientales, sirvió de refugio para los patriotas provenientes de la Nueva Granada y de Venezuela, incluyendo las guerrillas que hostigaron las tropas de Morillo. Adolecían de falta de unidad, pues los caudillos actuaban según su criterio sin ordenamiento general. Entre ellos estaba el coronel Francisco de Paula Santander, quien empezó a visualizar la posibilidad de organizar un gobierno patriota en el exilio. Bolívar comprendió la importancia de esta iniciativa y lo nombró jefe supremo de la provincia de Casanare, con el encargo de organizar un ejército. Decidieron emprender la campaña contra el virrey Juan de Sámano, saliendo de Casanare, cruzando la cordillera de los Andes y entrando al altiplano cundiboyacense. El 25 de julio, el Ejército Libertador obtuvo una importante victoria sobre las tropas de Barreiro en el pantano de Vargas. Las tropas granadinas persiguieron las realistas y el 7 de agosto de 1819 les dieron alcance en el puente de Boyacá, sobre el río Teatinos, donde las derrotaron definitivamente. El virrey Juan de Sámano huyó y Bolívar entró triunfante en la capital. Después de la batalla de Boyacá, el Ejército Libertador ocupó Santa Fe de Bogotá y los territorios vecinos. Sin embargo, los españoles establecieron un gobierno provisional en Cartagena, desde donde continuaron controlando el río Magdalena, el río Atrato, la provincia de Antioquia, la costa atlántica, gran parte de la costa pacífica y las provincias del sur. Su intención era emprender prontamente una acción envolvente sobre la Nueva Granada para recuperarla. Antioquia era un enclave estratégico de los patriotas para enviar expediciones que despejaran el Bajo Magdalena del dominio español y conquistaran los puertos del litoral caribe. Con esa intención, Simón Bolívar nombró gobernador de Antioquia al teniente coronel José María Córdoba, que contaba solo con 20 años de edad, y le encargó consolidar desde allí la independencia. Liberación de la provincia de Antioquia. La noticia del triunfo patriota en Boyacá y la entrada triunfal de Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá llegó a Río Negro el 15 de agosto, una semana después de los hechos. El gobernador Carlos Tolrá entendió la gravedad que estos hechos representaban para él, pues no tenía suficiente fuerza militar a su mando para defenderse. De inmediato pensó en huir hacia Cartagena, pero se contuvo durante unos días. Finalmente salió de la ciudad el 23 de agosto, dejando encargado a Fausto Martínez. José María Córdoba, en cumplimiento de las órdenes de Bolívar, arribó a Puerto Nare el 25 de agosto, al mando de 168 hombres. 3 días después, el 28 de agosto, llegó a Marinilla, donde fue recibido por el prohombre presbítero José Ramón de Posada, quien con gran entusiasmo y sacrificios había apoyado la independencia. La ciudad
Le ofreció 300 hombres, de los cuales Córdoba eligió 125, todos bien armados. Ese mismo día, al final de la tarde, llegó a Río Negro. Allí proclamó la libertad de la provincia de Antioquia. El 30 de agosto se dirigió al valle de Aburrá y pernoctó en Hatoviejo, hoy Bello. Finalmente, entró a Medellín el día siguiente, 31 de ese mes, donde se posesionó como gobernador y emprendió el control militar de la provincia. Nombró como gobernador civil al ilustre hombre don José Manuel Restrepo, quien había prestado grandes servicios administrativos y políticos durante el tiempo de la Primera República. Este nombramiento se debió en parte a su falta de experiencia y su desgano en las tareas administrativas y en parte a la necesidad de enfatizar en las tareas militares, entre ellas fortalecer su ejército, lo cual consiguió con los hombres que reclutó en diversas localidades antioqueñas. Las tropas realistas no cesaban en su intención de recuperar Antioquia, pues era un enclave estratégico para controlar las rutas terrestres y fluviales entre Cartagena, que estaba en su poder, y Santa Fe de Bogotá, para reabrir también la comunicación con el Perú. En octubre de ese año, Carlos Dolrá invadió Zaragoza. Córdoba envió en su contra al capitán mayor Carlos Robledo, con 30 soldados. Dolrá fue derrotado y abandonó la ciudad con su gente. Situación de Antioquia a la llegada de Córdoba. El primer acto de gobierno de Córdoba consistió en un decreto en el cual ofrecía indulto a los españoles y a los criollos que hubieran apoyado a los realistas. Ordenaba entregar todas las armas y municiones y anunciaba castigos para quienes no se adhirieran al proceso de la independencia. Como varios reconocidos realistas no atendieron el llamado, Córdoba reforzó el decreto ofreciendo recompensas por su captura y reiterándoles el perdón si se entregaban. Las medidas dieron resultado y la mayoría se presentaron y recibieron el indulto. No obstante, la tarea de controlar la provincia de Antioquia no resultó fácil, pues existía una situación de desorden y desadministración. Grupos armados atacaban y saqueaban las poblaciones. En algunos cantones las cuentas públicas mostraban faltantes. Persistían focos de militares realistas armados que amenazaban la emancipación. El clero estaba dividido entre monárquicos y republicanos, lo cual sembraba gran desconcierto entre los feligreses, que no lograban diferenciar entre la doctrina cristiana que predicaban y sus posiciones políticas. Córdoba aplicó la mano dura para sanear esta situación. Capturó en Santa Fe de Antioquia a Antonio del Valle, anterior tesorero de la Real Hacienda de la provincia, cuyas cuentas mostraban faltantes que no pudo explicar, y lo hizo fusilar. En Medellín también capturó a 10 soldados y un oficial realistas armados, también al señor Baltasar Álvarez, que no se acogió a la amnistía y los pasó por las armas. Al narrar y al contar una historia tiene que ver muchos elementos, personajes, lugares y combates. Vamos a hablar precisamente del combate de Chorros Blancos en Yarumal. El combate de Chorros Blancos en Yarumal. El 28 de diciembre de 1819, durante la fiesta de los Santos Inocentes en la Plaza Mayor de Río Negro, el gobernador Córdoba fue arrojado por su caballo y se golpeó la cabeza fuertemente. Lo dieron por muerto y tardó mucho tiempo en recuperarse. Sin embargo, se opuso tenazmente a ser sustituido en la comandancia de la División Antioquia del Ejército. El 31 de diciembre de 1819, Guarleta invadió Antioquia por segunda vez con unos 350 hombres, tomándose Zaragoza. El 4 de febrero de 1820 ya ocupaba Angostura y Yarumal, donde se estableció su cuartel general. Cuando Córdoba conoció el movimiento de Guarleta hacia Antioquia, ordenó a su ejército movilizarse hacia el norte para enfrentarlo. Como a raíz de su caída no podía tenerse en pie y lo afligían temibles dolencias, Córdoba emprendió la campaña de Yarumal en silla de manos. Iba al frente de una división compuesta de los 400 fusileros del 2º Batallón de Cazadores, 25 lanceros llaneros y 200 voluntarios. Salieron de Barbosa el 3 de febrero de 1820. Acampó en Santa Rosa de Osos desde el 4 hasta el 10 de febrero, estudiando el terreno y recibiendo información de las posiciones y movimientos de los realistas. El 10 marcharon desde Santa Rosa de Osos hacia la finca La Culebra, en Angostura.
Al día siguiente, 11 de febrero, las tropas de Córdoba, comandadas por Dimas del Corral, enfrentaron y derrotaron un destacamento de Barletta acantonado en Angostura. Esa noche pernoctaron en Cañaveral, hoy campamento. Barletta se atrincheró en un cerro elevado en la región de Chorros Blancos. De esta forma, cortaba el antiguo camino de Cañaveral y Anorí y quedaba cerca del camino a Cáceres, en previsión de una retirada rápida hacia el Bajo Cauca. El 12 de febrero, los dos grupos armados se enfrentaron en Chorros Blancos, en el Alto de Boquerón. Los realistas tenían una posición más favorable. Córdoba ordenó entonces una acción envolvente, mientras la vanguardia patriota, al mando de Dimas del Corral, abrió fuego cerrado de frente. Córdoba ingresó por la espesura y le salió a los realistas por un costado. La operación tuvo éxito gracias al factor sorpresa, por la manera como actuaron los patriotas. Cuando los españoles vieron esa tropa disciplinada, uniformada y decidida a avanzar contra ellos, abandonaron el campo y huyeron en desbandada. El combate de Chorros Blancos consolidó y amplió los efectos de la batalla de Boyacá. El mayor logro de Chorros Blancos radica en haber impedido que el virrey Sámano abriera un corredor estratégico entre Cartagena y el virreinato del Perú, para financiar y buscar la recuperación de los territorios perdidos en los últimos 6 meses. Si Barletta hubiese triunfado en su pretensión de reconquistar Antioquia, habría mantenido la comunicación de Cartagena, sede provisional del gobierno español, con el sur de la Nueva Granada y con el virreinato de Perú, y hubiera puesto en jaque lo conseguido con la batalla de Boyacá. El combate de Chorros Blancos constituye la consolidación final del proceso de independencia, tanto para Antioquia como para la naciente República de Nueva Granada, concretada 6 meses antes de la batalla de Boyacá. De paso, permitió a los patriotas poco después tomar el control de la navegación por el río Magdalena. La campaña de liberación del río Magdalena. Los españoles continuaban concentrados en Cartagena, desde donde controlaban la navegación por el río Magdalena. El general Simón Bolívar tenía clara la necesidad de liberar el río del control español y ordenó en abril de 1820 al general Hermógenes Maza emprender acciones militares por el río y al general José María Córdoba apoyarlo por tierra. En cumplimiento de esta orden, el teniente coronel Córdoba despachó el 9 de mayo la primera y segunda compañía de su ejército de cazadores, al mando de los tenientes Manuel Dimas del Corral y Salvador Córdoba. Él mismo salió de Río Negro el 11 del mes para ponerse al frente de las operaciones. El primer triunfo importante en esta campaña lo consiguieron el 27 de mayo los tenientes Manuel del Corral y Salvador Córdoba en Majagual, caserío fluvial a orillas de la Mojana, en el Bajo Cauca. El comandante Córdoba llegó al lugar de los hechos 2 días después. Continuaron la campaña hacia el norte el 2 de junio de 1820. 2 días después llegaron al puerto de Magangué y cruzaron el brazo de Loba y se dirigieron a Mompox. Esta ciudad estaba en poder realista desde principios de 1815. Cuando los españoles supieron que las tropas patriotas al mando de Córdoba estaban cerca, abandonaron la ciudad el 19 de junio, con lo cual se consiguió su liberación. Desafortunadamente, la flota española no pudo ser controlada por los patriotas y logró huir para acantonarse en el puerto de Tenerife. Hacia allá se dirigieron las fuerzas patriotas, que avanzaban en 2 frentes, uno comandado por el general Hermógenes Maza y el otro por el coronel Córdoba. La acción fue planeada entre ambos comandantes. La tropa de Maza llegó al Tenerife el 24 de junio, y en una acción intrépida y sangrienta derrotó definitivamente las tropas realistas, que controlaban el río Magdalena. El comandante Córdoba fue engañado por los guías que lo conducían, que resultaron ser realistas infiltrados. Extravió la ruta y llegó a Tenerife cuando la batalla había terminado. En el acto hizo fusilar a los guías traidores. Los patriotas consiguieron así la liberación del Bajo Magdalena y el control de la navegación por esa importante vía fluvial. La liberación de Cartagena. Solo faltaba la liberación de la provincia de Cartagena para que los patriotas controlaran la costa caribe. El general venezolano Mariano Montilla y el general granadino José María Córdoba llegaron a esta ciudad en mayo de 1821 y establecieron sobre ella un bloqueo militar. El general Padilla,
quien venía de liberar las ciudades de Riohacha y Santa Marta, entró por el canal del dique a la bahía de la ciudad sitiada para apoyar el ataque. El asedio patriota continuó hasta que el 24 de junio de 1821, en la llamada Noche de San Juan, Padilla atacó a fondo a la flota española y entró a la ciudad, logrando la liberación de Cartagena. Y hasta aquí Independencia de Antioquia, de Boyacá a Chorros Blancos. Esperamos hayan comprendido mejor esta parte crucial de nuestra historia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Academia Antioqueña de Historia, más de 100 años haciendo historia.